Miradas profundas que nos interpelan. Historias de nuestra gente, de nuestra tierra. Historias silenciadas que resuenan, originarias y diversas. Hay otras voces en el revuelto. Otras voces que intentamos pasen por este lugar y el que las trae, por suerte, desde hace un tiempo y este año nuevamente es Santi Durante, nuestro lingüista de cabecera. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ale? Qué alegría estar de vuelta acá. Inauguramos un año más. Es un alegrón tenerte en serio y poder sostener este encuentro en estos tiempos complejos, ¿no? Hasta complejos para encontrar el momento, complejos para elegir el tema. Totalmente. Nos tira la coyuntura, se nos cae encima, ¿no? También quería, también solidarizarme con todo esto espantoso que pasó hoy, ¿no? La verdad que un horror, ¿no? Necesitamos otras miradas realmente, sí, ¿no? Exactamente, otras miradas. Hay miradas fundidas en rojo, ¿no? Con mucho odio, sangrientas miradas, ¿no? Y en esa diversidad de miradas, las miradas que a través de la palabra también miramos, como decimos siempre, ¿no? Miramos el mundo, asumimos de qué manera queremos habitarlo, y hay un abanico de miradas, aunque nos quieran mostrar o decir que todo es unidireccional, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Es algo que por ahí en Argentina nos pasa más, nos ha pasado históricamente más, me parece, que en otros países de la región. Sin ir más lejos, hace poquito un diputado nacional, un senador es Pichetto. Da lo mismo. No, sí. El señor Pichetto, en cuanto a los sonidos de la Argentina, decía que no era nuestro el sonido del charango, por ejemplo. Bueno, una de las voces musicales de nuestra cultura. ¿Cuánto pasa con las lenguas, no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Creo que hay o sea, si nos hacemos la pregunta rápidamente, ¿cuál es la lengua de la Argentina? Creo que hay una respuesta rápida, ¿no? Que es el español. Es el español, ¿no? El español, por supuesto. Y capaz si yo dijera cuál es la lengua del Paraguay, uno duda un poquito más, ¿no? Y por ahí hay algo de guaraní. Claro. O Bolivia, ¿no? Y ahí claro, el quecho, el aymara. El aymara. ¿no? Bueno, eso también habla de cómo construimos nuestra identidad nacional con un carácter muy monocultural y monolingüístico también, ¿no? O sea, una lengua, una cultura, ¿no? Que es una herencia imperial, ¿no? O sea, lo decía Nebrija cuando le hace, digamos, en el siglo XIII, hace la primera gramática del español, dice la lengua es muy amiga del imperio, ¿no? O sea, la idea de que también colonizamos, ¿no? Y el imperio tiene también el imponerse en una lengua, ¿no? En imponer una lengua que, como, venimos pensando bastante, también es una visión de mundo, ¿no? Claro. Una cosmovisión. También imponerse en una religión, varias imposiciones. Claro. No se piensa o no está contemplado formar una nación, una unidad en la diversidad. Efectivamente, ¿no? Y Argentina es diversa, ¿no? O sea, primero uno podría pensar fuera de límites nacionales, ¿no? Porque hay pueblos indígenas que, digamos, los pueblos indígenas son anteriores, son pueblos preexistentes, ¿no? Entonces, ya las fronteras nacionales nos llevan a quizás un sinsentido para pensar eso. Por ahí tendríamos que pensar regionalmente de una manera un poco más amplia, porque tenemos, no sé, los tapietes están en Argentina, pero están en Paraguay, están en Bolivia, ¿no? Y así, muchos pueblos, ¿no? Pueblo mapuche, ¿no? ¿Por qué siempre toda esta cantinela de no son chilenos, ¿no? Bueno, no, porque no son chilenos, son argentinos, son pero mapuches. No son mapuches, ¿no? O el Mapu, Lumapu, ¿no? Tienen su propia toponimia o sea, los nombres de los lugares para referir a un lado y el otro de la frontera, ¿no? Pero bueno, un poco quizás de esto se trata, de negar una diversidad, y como todo inicio de año es un reinicio también, ¿no? Una reinauguración de un ciclo. Me parecía que estaba bueno tratar de ponerle justamente un poco de diversidad al territorio, o sea, tratar de ver esa diversidad que existe. Lo que pasa es que muchas veces nos las tapan, ¿no? Nos hacen ver como que por ahí esa porción indígena, ¿no? Autoadscripta indígena, o sea, que se siente a sí misma indígena, la hacen pensar como
como algo muy, muy, muy pequeño, ¿no? Y son casi un millón de personas, ¿no? No Ahora, es claro, si yo quiero hablar de esa diversidad y de esos pueblos originarios, ¿estoy hablando de historia? ¿Estoy hablando de pasado? Estamos hablando de pasado, de presente y de futuro, ¿no? Estamos hablando de pueblos. O sea, hay muchas lenguas existentes. Por supuesto, claro, efectivamente. Pero ¿no? muchas más de esas 4 o 5 que podemos nombrar que se siguen hablando. Eso es muy interesante, Ale, porque eso nos habla justamente de la diversidad y también del problema de la retracción lingüística de las lenguas en peligro. En Argentina, los números, yo voy a decir algunos números y siempre se puede objetar, porque es algo que está todo el tiempo está cambiando. O sea, hay lenguas que por ahí pensamos que estaban perdidas o dormidas, como se dice, ¿no? Porque antes se decía lenguas muertas, ¿no? Y ese es un problema, esa denominación, porque biologiza a las lenguas, ¿no? O sea, las lenguas no, lamentablemente somos nosotros los que un día no estaremos, ¿no? O sea, son los animales, las personas, plantas, bueno. Pero las lenguas son otra cosa, ¿no? Son un ente más difícil de asir, ¿no? De tomar. Y de repente pueden estar dormidas. O sea, podemos pensar que están muertas, que no se van a hablar más. Y de repente sí se hablaban. Por ahí se seguían hablando y no sabíamos, ¿no? Bueno. Pero digamos que se hablan, 13, por poner un número, ¿no? Hay otras lenguas que están en procesos de revitalización. Dentro de esas lenguas tenemos algunas que son las muy poquitas, que son lenguas que tienen millones de hablantes, que son estas que vos estás pensando, el quechua, el aymara, el guaraní, yendo, digamos, pensando en Sudamérica, ¿no? El resto de las lenguas, en particular en Argentina, el resto de las lenguas son lenguas, esas otras 10, o digamos 15, no sé, digamos, depende cómo nos paremos y más o menos que estemos pensando. Son lenguas que se dice que están en retracción, o sea que se hablan menos de lo que se hablaban antes, lo que no significa que no se hablen. No significa que haya niños que no hablen la lengua, que los hay, ¿no? Hay diferentes grados de retracción y eso nos hace pensar también en que son lenguas que están en una situación de amenaza, son lenguas que están en una situación de peligro y son lenguas que están minorizadas. Claro. Nos hacen pensar que son minoritarias, pero están minorizadas, ¿no? Ahí es está. Diferente el matiz. La retracción tiene una explicación y conocer ese porqué de la retracción nos está hablando de algo efectivamente que sucedió y que sucede. Totalmente. Por ejemplo, ¿dónde te parece, Ale, que están la mayor cantidad de lenguas indígenas de la Argentina? En el sur. ¿Sabes qué? Claro, uno diría eso, ¿no? Uno diría eso. Sin embargo, la mayor diversidad lingüística originaria de Argentina está en el norte, está en el noreste argentino. ¿Por qué? Ni bien lo dije, entendí el error. Bueno, pero ¿por qué? Porque ahí tenemos un proceso histórico doloroso y bueno, hay debates, genocidio, no, pues es una categoría del siglo XX, la estás poniendo en el siglo XIX. Bueno, pero ahí tenemos una evidencia, ¿no? O sea, en donde hubo un plan sistemático de erradicación de personas, de seres humanos. Y de culturas, por supuesto. Y de culturas, ¿no? Y de todo lo que trae aparejado. Bueno, un lugar que tenía una enorme variedad de lenguas originarias. Hoy tenemos muy poquitas. Hoy tenemos el mapuzungún, la lengua de los mapuches. Tenemos el Aonecoayen o el tehuelche en un grado de peligro muy, muy grande. O sea, con muy, muy, muy poquitos hablantes. Bueno, hablante fluente, yo cuando hice la serie Guardianes de la Lengua en Canal Encuentro, entrevistamos a Dorita Manchado, que era un personaje maravilloso. Y ella era una hablante fluente realmente que había aprendido de chiquita la lengua, que le había hablado mucho y que enseñaba. Ella lamentablemente falleció, entonces también hay unas generaciones de estos hablantes, que obviamente no son poquitos y capaz van muriendo, pero por ejemplo ella daba clases, entonces ahora hay gente que aprende la lengua, ¿no? Tenemos también con una quena que está en un proceso de rehabilitación, de reaprendizaje, digamos, ¿no? De génesis lingüística, ¿no? Como la están volviendo a aprender. Eso es lo que pasa también con otras lenguas, ¿no? Como el Alentiac, el Milcayac.
en la zona más bien cuyana, del ¿Cuánto norte-oeste. depende de los hablantes para que esas lenguas o revitalicen o sigan vigentes? ¿Y cuánto de los no hablantes depende? Porque nuestra discriminación, nuestro poner en lugar de ridículo al que habla otra lengua, hace también que un pibe diga, bueno, no quiero mostrar. Acá ha pasado locutores en épocas que eran cordobeses y tenían que disimular su acento cordobés, porque si no, no tenías laburo. Absolutamente, sí, ocurre con un cordobés. Imagínate Con un indígena que tiene un estigma muchísimo más grande, ¿no? No solo con los chicos que por ahí no la quieren aprender, pero también mucho con los padres. Los hablantes, estos hablantes de las lenguas que tienen muy poquitos hablantes, ¿no? Estas lenguas así en una retracción muy grande, me contaron muchas veces la misma historia, que es: yo cuando era chiquito tenía que cerrar los ojos, tenía que hacer la dormida, el dormido, porque cuando tenía los ojos cerrados escuchaba la lengua de mis padres, digamos. Cuando los abría, español, ¿no? Claro. Porque, bueno, lo mismo ¿no? Que cualquier padre quiere que su hijo sea feliz, ¿no? Más que después viene la identidad, todo lo que queramos, ¿no? El orgullo. No solo que sea feliz, que no sufra. Que no sufra, claro, sufra. claro. Sí, Claro. sí, total. Entonces, en tanto hay una mirada estigmatizante, ¿no? Bueno, entonces mucha más gente va a tener negada su propia identidad. Y después también nos perdemos todo eso que viene con esa lengua, ¿no? Esa visión de mundo, esa forma de pensar, de expresar el lenguaje humano, ¿no? Que es algo, digamos, universal de todas las personas, pero que cada lengua lo expresa de una manera, y con eso nos muestra, digamos, unos lentes hacia la realidad. Eso nos lo perdemos todos, pero ellos están perdiendo el derecho a su propia identidad, ¿no? A expresar quiénes son en la forma de la lengua, ¿no? Que constituye también un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Hoy en día tenemos esa diversidad, sobre todo en la zona, bueno, que es la zona en la que yo he trabajado más, que es el noreste argentino, ¿no? Entre las provincias de Chaco, Formosa, Salta también, digamos, ¿no? Salta está un poco entre ambos lugares, porque tiene unas tierras bajas, más, ¿no? Las yungas. Claro. Y después las partes más quechua de adelante, collas, pueblos collas y tal, ¿no? Ahí tenemos varias familias lingüísticas que tienen muchos hablantes, ¿no? Porque las lenguas, esto ya lo hemos dicho alguna vez, pero está bueno recordarlo. Las lenguas las tenemos que pensar como si fueran un árbol, ¿no? O sea, tenemos troncos, esos troncos se ramifican, digamos, y ahí podemos hablar de las familias, ¿no? Por eso decimos el español es una lengua, digamos, hermana del francés, del italiano, del rumano. Y cuando decís se ramifican, además esas ramas se entrecruzan. Claro. Y unas se nutren de otras. Por supuesto. Ese es otro fenómeno muy interesante que ocurre, que es el sustrato y la hibridación entre las lenguas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con una lengua originaria como el guaraní? Que tenemos esa tensión, digamos, entre el guaraní eté, o sea, el verdadero, el guaraní puro, ¿no? Pues eté significa como muy, ¿no? Muy guaraní. Y el guaraní yopará, ¿no? Pero el yopará es ese que habla la enormísima mayoría de los hablantes de guaraní hablan eso, que es justamente uno lo podría pensar como una interlengua. Es esto que pasa con nuestros amigos paraguayos o correntinos, claro, tal, que de repente pensás que te están hablando en la lengua que entendés y de repente no entendiste nada, ¿no? Porque hay español y hay guaraní, ¿no? Y están entreverados, ¿no? Yo entiendo que significa eso, significa entreverado, mezclado, ¿no? Es un guaraní mezclado. Eso también nos hace pensar justamente en esa diversidad que muchas veces escapa al purismo, ¿no? Porque tendemos a pensar en términos un poco monolíticos, ¿no? Inclusive decimos, alguien es hablante de una lengua, es hablante de otra lengua, o es bilingüe. Pero cuando pensamos el bilingüe, lo pensamos como un bilingüe, lo que en lingüística llamamos el bilingüe coordinado.
O sea, alguien que habla perfectamente las dos lenguas por claro. separadas, como dos mundos. Claro, y que yo estoy hablándote así, hago un switch y paso a hablar en otra lengua, y puedo hablar en cualquier contexto, puedo hablar cualquier lengua, ¿no? Imagínate que eso es muy complicado para las lenguas indígenas, que son lenguas, como dijimos, minorizadas. Entonces, de algunos ámbitos están muy excluidas. Entonces es difícil que haya estoy inventando, ¿no? Pero digo, un hablante puro. Claro, un comlactacá académico o laboral. Bueno, porque en general esa gente por ahí tiene que no usar esa lengua en ese momento, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro tipo de bilingües, que son, por ejemplo, los bilingües no coordinados o los bilingües incipientes, que tienen, en algunos contextos, están más cómodos con una lengua y en otros contextos con otra, ¿no? Muy típico en las lenguas indígenas, diciendo, bueno, en los contextos familiares aparece más la lengua originaria. En nuestro país y con la inmigración se da con muchas lenguas. Totalmente, casa, claro. Se mantuvo en la casa. Se mantuvo en la casa. Claro, porque en la casa lo seguimos hablando, claro. ¿no? Claro. Y eso también nos hace pensar en ese mismo fenómeno que por ahí hoy sienten migrantes o población originaria migrante, ¿no? Porque también son categorías que se pueden juntar, ¿no? También sí. Puede haber un indígena que de otro país que venga aquí. Eso, que es también lo que por ahí, digamos, nosotros, ¿no? Simonás y Durante somos venimos yo del dialecto italiano. Claro, se murió la nona, el nono, y no se habla más el dialecto. Claro. Pero también ellos, claro, muchos, por ejemplo, en mi casa no se mantuvo la lengua. Y bueno, y eso por ahí da cuenta de esas mismas actitudes que hacían pensar que no, para integrarte en la sociedad tenés que dejar de lado tus marcas culturales y lingüísticas, ¿no? Y sería lindo, bueno, poder construir una sociedad en donde no tengamos que dejar de lado lo que somos para poder integrarnos, cuando lo que somos no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. Además, teniendo en cuenta algo, o creo yo, ¿no? Que aunque uno quiera dejar de lado, o aunque una sociedad fuerce a dejar de lado, es imposible dejar de lado. Totalmente, vuelve, ¿no? Es una persistencia, ¿no? Es como la filtración de agua, uno trata y de repente encuentra el camino y vuelve a salir. Mi amigo, estoy casi despidiéndolo en el primer día que viene. Sabemos que, como dijimos, ha tenido ofertas de todos lados. Entonces el tipo se nos va a Alemania por un tiempo. Compró el Bayern. El Bayern se va a dar cátedra a Alemania. Y claro, la diferencia horaria no permitiría que lo estemos llamando. Y además que tengo una agenda de trabajo complicadísima. ¿Qué vas a hacer a Alemania? Mira, es la verdad, bueno, un golazo total. Estoy recontento con eso. Es un proyecto en el que yo estoy hace un tiempo ya, que ahí a donde voy, que es Regensburg, en Baviera, en Alemania, hay un grupo de gente de muchos lugares diferentes que trabaja con lenguas indígenas norteamericanas, o sea, del norte de América, y hacen trabajo de campo y cosas así. Y ahí armamos un proyecto de cooperación de AD CONICET. CONICET, no sé si conoces, es un lugar espantoso en donde todavía existe. Bueno, sin embargo, a los alemanes les pareció que estaba interesante lo que hacíamos en CONICET y armaron opiniones. Nos invitaron, ya que acá no tienen nada que hacer en el CONICET, vayan a Alemania y háganlo, ¿no? Bueno, entonces ese proyecto de AD sería como una especie de CONICET alemán, digamos, ¿no? Como un ente así de la ciencia y la cultura. Entonces es un proyecto de cooperación en donde hay varios que trabajamos con lenguas indígenas sudamericanas y ellos que trabajan con lenguas norteamericanas. Nos vamos a juntar, digamos, a tratar de sacar algunas conclusiones sobre un dominio semántico, digamos, que es la determinación y la definitud, que es, un tema un poco específico, podría ser, capaz a la vuelta, puede ser objeto de charlas que nos va a interesar a nosotros, nada más, porque sepa que acá estamos en un momento que todo ese estudio es algo irrelevante para la patria, no interesa y no es tenido en cuenta. Por eso los alemanes aprovechan de este conocimiento y se lo llevan para allá, para que lo vuelque por aquellos lados. Volverá, sepa que esa silla lo está esperando y que lo queremos acá y que tenemos una audiencia que lo espera cada vez que viene. Yo los quiero mucho, saben que yo disfruto un montón estos encuentros con vos, con los Yentada,
ingrediente de revuelto desde 2021, ¿no? Ya de 2021, veo cómo pasa el tiempo, cómo nos vamos haciendo el equipo. Es el Santi Durante, está Santina Simonazzi, está Santiago Torricelli, que vino aquí y quería hacer una aclaración. Hoy íbamos a recibir a Juan Falú acá. Iba a venir y tuvo un problema de salud con su nieta y por supuesto tiene que estar con su nieta. Y lo supimos no hace mucho. Y un artista que además de gran artista, que admiramos mucho, es un tipazo, dice... ahí voy para el revuelto y lo tenemos para que en un rato esté aquí. Se vino encima con su piano para brindarnos un momento hermoso. Y para mí es un alegrón y estoy enormemente agradecido y emocionado por eso, porque uno tira ahí la propuesta y puede que no se pueda, que no haya ganas, que hay otras cosas para hacer y sé que hay que levantar actividades y venirse hasta el estudio para compartir un lindo momento, así que quien esté escuchando, quédese que va a estar Santiago Torricelli con nosotros compartiendo un nuevo proyecto que es muy, muy hermoso. Eso por un lado. Y por otro lado, sabe que en este equipo que vamos formando en redes se ha incorporado Cintia Arévalo. Ajá. Cintia Arévalo, además de trabajar muy lindo a las redes y hacer muy, muy lindos laburitos y ponerle el corazón a Revuelto porque escucha desde hace muchísimo tiempo y es una querida amiga de este programa, es una gran cantora. Qué bueno. Y encontramos ahí hablando de esas lenguas, hablando de ese arcón de culturas que se juntan, un tema muy lindo interpretado por ella para este momento. ¿Le parece? Me parece maravilloso. Con este sonido vaya yendo hacia Alemania y a la vuelta lo espero. Por supuesto, cuente con eso. Santiago Durante en el revuelto.